Buenas noches, esto es Estadística Descriptiva, sesión 15. En la clase anterior estuvimos viendo los conceptos básicos de estadística, vimos cómo se clasifican las variables, cuáles son las fuentes de datos, cómo se divide la estadística en dos grandes ramas, descriptiva e inferencial. Hablamos del concepto de población y muestra. Hablamos de la diferencia entre estadística y estadísticas. Les asignamos un informe de lectura. Buenas noches, profesor. Bendiciones. Milagro de este lado. Saludos. Le asignamos un informe de lectura sobre la historia de la estadística para que lean de la revista de la página 5 a la 19. Todas esas asignaciones tienen como fecha de entrega el 30 de septiembre. Todavía le quedan 10 días, tanto a la práctica 1 como a la práctica 1.2, 1.1 y 1.2. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar la práctica 1.2. Ya hablamos de variables cualitativas y cuantitativas. Dijimos que la variable cualitativa, recordándoles, son aquellas cuya respuesta es una categoría, un nombre o un atributo. Ejemplo, cuando digo religión, nadie responde con un número, sino que me dicen las religiones, evangélica, cristiana, pentecostal, etc. Si yo pregunto por color, me dicen rojo, azul, blanco, nadie me dice número. Esas son las variables cualitativas. Existen variables cuantitativas, que son las numéricas. Las variables cuantitativas puede ser número de hijos, cuya respuesta es un número, puede ser edad, cuya respuesta es un número, puede ser talla, peso corporal, etcétera. Ingresos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en la práctica es clasificar variables. Vamos a buscar la práctica de esta asignatura. La práctica 1.2, que es la que vamos a trabajar. Ok. Muy bien. Entonces vamos a presentar pantallas para que vean su práctica 1.2. ¿Cuál de lado es? Ahí está. Ok, vamos a ver si es esta. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos la práctica 1.2 que debemos realizar. Esta práctica, ya nosotros en la clase anterior explicamos esos conceptos. Hablamos de estadística, que es la ciencia, ¿verdad? Que estamos estudiando. Hablamos de población, que se refiere a la totalidad de elementos. Hablamos de la muestra, que es una parte representativa de la población. Hablamos de los censos, que como el censo de 2022, que se va a celebrar el año próximo. Hablamos de muestreo, que es el método mediante el cual se extrae una muestra de la población. Hablamos de parámetro, que los parámetros no son más que las medidas que le calculamos a la población. Hablamos de estadístico, que no son más que las medidas que le calculamos a una muestra. Hablamos de la división de la estadística, que se divide en dos grandes ramas, descriptiva e inferencial. Hablamos de las variables y su clasificación.
Decíamos que las variables se clasifican en cualitativas o categóricas y cuantitativas o numéricas. Y que las cualitativas se subdividen en ordinales y nominales. Dijimos que las ordinales es cuando hay una escala, una etapa, un orden, como el nivel de ingreso, poco, mucho, poco, mucho, bajo, mediano, alto, suficiente, insuficiente, poco suficiente y esas cosas. Y hablamos de variables nominales, que son aquellas que no tienen orden. Entonces, también hablamos de las numéricas, que se subdividen en discretas y continuas. Discretas son aquellas que no se fraccionan y vienen del conteo, como el número de hijos, número de cama, número de televisores, número de asignatura aprobada, etcétera. Y tenemos las cuantitativas continuas, que son las que sí se pueden fraccionar. En la cuantitativa continua tenemos la talla, la edad, la superficie, el tiempo, la temperatura, etcétera. Y decíamos que había que llenar esas 4 preguntas que están ahí. Entonces, la última pregunta de esas 4 se refiere ¿por qué usualmente se recurre al análisis a través de muestras y no de poblaciones? Entonces, concluimos que no es lo mismo usted estudiar una muestra que estudiar la población. Yo decía en la clase pasada que si Milagros quiere aspirar a presidenta de la República y ella me dice a mí que ella quiere saber su probabilidad de ganar las elecciones, a mí se me hace muy difícil caerle atrás a 7,5 millones de votantes que hay hábiles para votar, para preguntarle si van a apoyar a Milagro en su candidatura. Entonces, para mí sería más fácil y más factible yo seleccionar una muestra representativa de 1,200 personas. No es lo mismo yo caerle atrás a 1,200 personas que caerle atrás a 7,5 millones de personas. Entonces, hay un ahorro de dinero ahí grandísimo, de trabajo, de tiempo y de todo. Esa es la importancia de la estadística. Imagínese, yo decía en la clase anterior que si a usted le van a hacer una cirugía y hay que hacerle un análisis de sangre, imagínese usted que le tenga que sacar toda su sangre para analizarla. ¿Qué problema? Sin embargo, con una jeringa que un poquito, unos ceseos, con eso se resuelve. Se analiza la muestra y se infiere que con un tanto por ciento de confianza, entonces eso corresponde a los valores de la población. Aquí llegamos a nuestro cuadrito primero, que vamos a hacer entre todos. Y usted abre su micrófono cuando va a hablar. Aquí hay una preguntita que yo la veo sencilla. Ahí dice que qué tipo de variable es la ciudad donde naciste. Si hablan de ciudad, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? No. Cualitativa, maestro. Cualitativa. Cualitativa, porque si yo pregunto por ciudad, me responden con un nombre, no con un número. Los niveles de medición, ¿es nominal o es ordinal? Nominal, maestro.
No, mira, usted está por sacar 100 ya, temprano. La estatura, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cualitativa. Cuantitativa. Porque si yo digo estatura, Cuantitativa, profe. ¿cuánto usted mide de altura, de tamaño? Entonces usted me va a responder con un número. Número. ¿Qué pasa? Que cuando usted dice cuantitativa, clasificando variables, tiene que decir ahí mismo si es discreta o continua. Discreta es cuando viene de conteo y continua cuando viene de medición. Entonces, ¿eso se fracciona o no se fracciona? ¿Es discreta o continua? Continua, maestra. Continua. Continua. La altura no es exacta. Tú puedes medir tantos pies y tantas pulgadas. Se fracciona. Además, tú sabes que la estatura se mide, ¿verdad? Sea con una cinta, se mide. Y lo que se mide se llama continua. Eso es para que no se me equivoquen. Todo lo que se mide es continua. Lo que se cuenta es discreta, ¿ok? Entonces, lo continuo, como viene de medida, en este caso la estatura se mide, como la estatura se mide, entonces hay dos niveles de medición. Hay uno que se llama intervalo y hay uno que se llama de razón. Son dos. ¿Cuál de los dos es? El intervalo lo que dice que el cero no indica ausencia. Ejemplo, si yo digo que la temperatura está en 0 grados, estoy diciendo que no hay temperatura. No, maestro. No. No, maestro. Cuando usted ve la temperatura en un freezer de cerveza en 0 grados, eso está fría. Está bien fría. Se pueden tomar. bien fría. Entonces, el cero no significa ausencia del dato en la temperatura. Entonces, cuando es así, la variable se llama de intervalo. Cuando es así, se llama de intervalo. Ahora, cuando el cero representa ausencia, se llama de razón. Entonces, en este caso, como es, la estatura se mide, entonces es intervalo. La estatura va de un intervalo a otro. ¿Verdad? El cero indica, no indica ausencia, perdón. Entonces, la clase social, si yo digo media, baja, alta, ¿qué viene siendo eso? O baja, media, alta. Cualitativa, maestro. Cualitativa. Cualitativa. Y es ordinal, ¿verdad? Sí. Porque baja, media y alta, eso es ordinal. Igual que poco, mucho, mediano, o suficiente, insuficiente, poco suficiente, muy suficiente. Todo eso tiene orden. Si aquí hablamos del número de habitantes que hay en una ciudad, ¿qué viene siendo eso? Cuantitativa. Continua. Cuantitativa. Ahora, ¿los habitantes son discretos o continuos? Discreto. Discreto. ¿Qué significa discreto? Que no se pueden partir por la mitad, no se pueden fraccionar las personas, o hay una persona o hay dos personas, no hay persona y media. Si usted está trabajando en estadística y usted está trabajando con personas, esa variable, y los datos le dan 50.5, usted dice o 50 o 51, porque no hay 50 personas y media. ¿De acuerdo? Entonces, los habitantes, si aparece un cero ahí, ¿qué significa eso? ¿Que hay ausencia o no hay? Que no hay. Entonces, cuando indica ausencia es de razón. ¿De acuerdo? De razón significa que el cero indica ausencia, indica que no hay. Frecuencia de asistencia a actividades deportivas. Si yo digo, yo asisto con poca frecuencia, con mediana frecuencia, con mucha frecuencia, ¿qué es eso? Cuantitativa. Cualitativa. Eso es cualitativa. Cualitativa ordinal. Ok. Porque yo dije
Yo respondí nombre. Yo dije frecuencia, poca, es un nombre, no un número. Mucha, mediana, eso es cualitativo y es ordinal. Ahora, si yo digo frecuencia de asistencia a actividades deportivas, Cándida me dice, yo asisto 2 veces a la semana. Otro me dice 1 vez a la semana. Otro 3 veces a la semana. Otro 5 veces a la semana. Ya ahí es cuantitativo. Cuantitativa. Y es discreta porque nadie va 1 vez y media. No se fracciona. Nadie va 1 vez y media al play. Usted o va 1 vez o va 2 veces. 1 y media no se vale. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay otra variable que dice superficie del terreno. Un solar que usted compró por ahí, ¿qué es eso? Lo que mide. Cuantitativa continua, maestro. Continuo. Muy bien. Cuantitativa continua, porque ese solar hay que medirlo. ¿Qué me dice? A ver qué tamaño tiene. Cuantitativa continua. ¿Y es de intervalo o de razón? Intervalo. Intervalo. Muy bien. De razón, el 0 no indica ausencia porque yo digo que tiene 0 tarea. ¿Quiere decir que no tengo solar? Sí. Sí, tiene solar. Quizá no tengo una tarea, pero puedo tener 500 media tarea o menos, 500 metros, 300 metros, etc. Entonces, el nivel de ingreso, que yo aquí siempre quito nivel, los ingresos, ¿qué viene siendo? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Muy bien. Cuantitativa continua, son los chelitos. Muy bien. Y es de intervalo razón. ¿Qué significa el 0 ahí? Razón, maestro. Muy bien. Intervalo. Razón. Que no hay. Porque el 0 significa no money. Muy bien. Nivel de estudio. Nivel de estudio es inicial, primario, secundario, Es universitario. cualitativo. Cualitativo. Cuantitativa. Cualitativa, muy bien. Es ordinal. Ordinal. Ordinal, maestro. Ordinal. Porque una gente de inicial no puede ir al nivel universitario, ¿verdad? Tiene que No. ir, Exacto. como dicen, por paso. El número de pisos que tiene un edificio, ¿qué es eso? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Muy bien. Discreta, porque los pisos, usted no dice que el edificio tiene piso y medio. O tiene 1 o tiene 2. Y es el 0 que indica ahí, que hay o que no hay. Que no De hay. razón, Que no hay. maestro. Razón. El 0 indica que no hay, entonces de razón. Satisfacción laboral. La satisfacción es poco, mucho, poco satisfacción. Cualitativa. Cualitativa. Ordinal. Muy bien, ordinal. Excelente. El estado civil, ¿qué ustedes consideran que es? Cualitativa. Cualitativa. Ordinal también, maestro. Ordinal. Estado civil, ¿cómo usted me responde? ¿Con nombre o número? Con nombre. Nombres. ¿Cuáles son los estados civiles que ustedes conocen? Soltero. Soltero, Casado. Divorciado. Divorciado. Unión libre. Unión libre. Muy bien. Entonces, yo quiero saber si eso es ordinal o nominal. Eso es nominal, profe. Ordinal, maestro. Ordinal. Nominal. Yo digo que es Nominal, nominal. profe. Ordinal. Es ordinal. Yo digo que es ordinal porque soltero, casado, divorciado, usted no se puede divorciar si no se casa, ¿o sí? Exacto, por eso ordinal. Claro que no. Con esa variable hay una disyuntiva, pero yo pienso, igual como dicen mis libros, que es ordinal, porque tú estás soltero, después de soltero pasa casado. Cuando tú te casas, el que sea casado, eso es como otra etapa de la vida. Entonces, después de soltero, o divorciado, o separado, o viudo. O viudo. Entonces, son etapas. Y lleva un orden. Por eso yo digo que son ordinales. Seguimos con los cigarrillos. La gente que fuma, el número de cigarrillos que se fuma, ¿qué es eso a la semana? Cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa discreta, maestro. Sí, muy bien. Discreta,
Porque a nadie le venden medio cigarrillo, ¿verdad que no? No. Tiene que comprarlo entero, obligado. Ahora que usted se fume la mitad es otra cosa. Cuantitativa discreta. Y es de intervalo o razón. De De razón. razón. Ok, eso es de razón, me dijeron. De razón significa que el 0 significa que no cigarrillo, ¿verdad? La religión que usted profesa, ¿qué viene siendo? Cualitativa. Cualitativa. ¿Ordinal o nominal? Nominal. Nominal. Nominal, profe. El partido político al que votas, Cualitativa. Cualitativa. ¿ordinal o nominal? Nominal, maestro. Nominal. El tipo de coche, carro, pasola, motor, camión, jipeta, ¿qué es? ¿Qué es eso? Cualitativa. Cualitativa. Nominal, maestro. Nominal. Nominal. ¿Por qué es nominal? Porque usted puede tener un motorcito y de repente compra una jipeta y nadie le puede decir a usted que usted primero tiene que pasar por el carro para llegar a la jipeta, no, ascender rápidamente. Entonces, ¿alguien no entendió eso? Estamos aquí. Profe, yo quiero que usted explique de nuevo un poquito lo que es el intervalo y de razón. Porque en nominal y ordinal estoy bien claro. Ok. El intervalo significa, escriba ahí, el 0 no indica ausencia. Intervalo significa el 0 no indica ausencia. En una variable que se mide, el 0 no indica ausencia. Le hablaba de la temperatura. La temperatura puede estar en 0 y usted no puede decir que no hay temperatura. Una temperatura en 0 lo que significa que está frío. Si yo le digo, usted está midiendo el tamaño de las personas y yo le digo que el niño tiene 0 metros de altura, mide 0 metros de altura. Entonces usted me está diciendo que el niño no mide. Aunque diga 0 metros, no quiere decir que no hay medida, porque el niño puede tener tantos centímetros o tantos pies, una medida menor. Entonces, Ok, o sea que no llega a 1 metro. cada vez que haya una medida, un solar que digo, el solar tiene 0 tarea, ¿significa que no mide? No, solar puede No, tener maestro. 100 metros, que es mucho menos de una tarea. Tiene 0 tarea, pero tiene medida. Entonces, para que sea más fácil para usted, todas las variables que se miden son de intervalo. Ejemplo, la estatura se mide, el tamaño suyo se mide, el peso corporal, que no sé por qué no lo he puesto aquí, porque es que es muy famoso el peso, lo que usted pesa, cuántas libras usted tiene, eso se mide, todo eso es de intervalo. Que yo diga que usted mide 0 kilos, no quiere decir que usted no mide. ¿Y si el niño tiene 1 libra nada más? 1 kilo son 2.2 libras. Entonces, yo digo que el niño tiene 0 kilos, no quiere decir que no mide. Puede tener media libra, 1 libra, por decir. Entonces, ¿qué significa de razón? De razón significa que el 0 sí indica ausencia. De razón significa que el 0 sí indica ausencia. Cuando yo le digo, ¿cuántos hijos usted tiene? Usted me dice 0 hijos. Entonces me está diciendo que no tiene hijos. Entonces indica ausencia y es de razón. Esa es la diferencia. Las que se miden son de intervalo. Las que se cuentan son de razón. Las que se miden son continuas. Las que se cuentan son discretas. Entonces ya, mejor de ahí se daña. Y mire qué casualidad, que aquí yo le tengo un cuadrito que lo va a llenar usted. Pero aquí nada más le piden 2 opciones, 2 opciones. Ahí en ningún momento dice cualitativa. Yo no sé por qué los estudiantes empiezan a poner aquí cualitativa, cuantitativa, cualitativa nominal. Ahí no le dice nada de eso. Ahí le dice el estudiante como que lee poco. Ahí le dice claramente
que especifique si se tratan de variables cuantitativas continuas o cuantitativa discreta. Usted solo va a clasificar en uno de esos dos tipos que están ahí. Ejemplo, la primera, ¿es cuantitativa continua o es cuantitativa discreta? Cuantitativa Continua. discreta, maestro. Discreta. Cuantitativa discreta. ¿Cómo se llama esa variable? ¿Quién me dice? Profe, yo digo que es hijos. Esa variable se llama número de hijos. Los hijos, usted puede decir 3 hijos y medio. No. 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 ¿Se fraccionan los hijos? No, profesor. No. Lo único que se Cuantitativa fracciona continua. es lo que se mide. Los hijos se cuentan, no se miden. Los hijos no se miden. Los hijos se cuentan. ¿Y cómo se cuentan? Es cuantitativa discreta, porque no se fraccionan y se cuentan. Ese cuantitativa discreta, si usted quiere lo escribe completo, o si quiere le pone una C de cuantitativa y una D discreta. Quiere. Ahora, la variable que sigue, ¿qué tipo es? Cuantitativa Cuantitativa continua, continua. ¿Por qué? Continua. Porque la variable, aunque hay muchas palabras ahí, la variable se llama estatura. Y la estatura se mide. Como la estatura se mide, es cuantitativa y otra C para ponerle continua, si usted quiere. Si usted quiere, lo pone así, CC. La C de cuantitativa y la otra C de continua. O si quiere, escribe el nombre completo. Cuantitativa continua. Quiero lo escribe completo o si quiere lo escribe abreviado. Cuantitativa continua, porque la estatura se mide y se fracciona. Todo lo que se mide se fracciona. Entonces así usted va a llenar ese cuadrito que está ahí de una de esas dos variables, o continua o discreta. Entonces es su tareita. Aquí ya tenemos este cuadrito lleno. Si quieren se lo envío lleno. No tengo problema con eso. Aquí le tengo 4 preguntas que usted va a llenar y esos conceptos que va a definir. Ahí completa su práctica 1.2 y esa práctica tiene como fecha de entrega el 30 de septiembre. Hoy, para subirla a la plataforma o si es oyente, enviármela por Telegram privado. ¿De acuerdo? Te la va a mandar al grupo, profe. Ahora mismo. Maestro, una pregunta. Dígame. Entonces, como usted llenó o sea, hubo un cuadrito que se llenó aquí, ¿usted no va a quitar punto por eso? No, mi amor. Ese cuadrito, ese es un plus que el maestro le da a ustedes. Porque el cuadro en sí no lo llené yo solo, sino que lo llenamos entre todos. Eso es parte de la práctica. Eso es participativo. Ah, eso era lo que yo quería saber. No, a mí me gusta eso participativo. Yo explico así la clase. Para que usted le pague a María Luisa, para que María Luisa le haga la práctica suya y la de ella también. Entonces, para eso yo prefiero explicársela yo mejor y usted no tiene que pagar. Se ahorra esos chelitos. ¿Qué es lo que ustedes hacen generalmente? Entonces ya lo saben. Yo le explico la práctica y si tengo que se la hago también. Yo lo Eso que no tiene lógica, profesor, pagar para que le hagan práctica a la persona. eso es lo más común. Porque uno no aprende. Pero eso es lo más común. En un grupo mío, una tipa tiró sin querer. Digo tipa porque esa gente yo le hablo así despectivo. Ella tiró en el grupo sin querer, en un grupo equivocado, porque ustedes saben que ustedes tienen su grupo aparte de WhatsApp, que es para su asunto, su meneo, como digo yo. Y hay otro grupo que es el del maestro, que es oficial. Entonces ella se equivocó de grupo y tiró en mi grupo que ella está dispuesta a pagar a quien le haga la práctica, que cuánto le cobran. Y yo sé que lo hacen.
Pero nada, el que quiera pagar su chelito que lo pague. Yo antes peleaba por eso, pero ya vine más. Maestro, profe, Maestro, muchas por lo menos veces- ya va. Maestro, por lo Mu- menos ya dijo que iba a pagar. También existe otro tipo, que es que te dicen, loca, ya tú hiciste la tarea, mándamela que yo le cambio los nombres, la matrícula y le envío esa misma cosa así. Cosa. Y te digo algo, mi amor, mira, este maestro que está aquí revisa, calcula, ojo, y es súper tecnológico. Si María Luisa me envía una práctica y Julia me envía la misma práctica, nada más le quita la matrícula, como usted dice, y le cambia la cosa, yo me doy cuenta. Es que tú Es que tienes yo tu sé manera de demasiado. hablar y de escribir. Eso se Pero- nota. Como quiera, yo le pongo su nota. Ahora, si estoy medio incómodo, le bajo los puntitos que le tengo que bajar. Pero a Lo veces hacen, maestro, mucho lo hacen. es que pierde ella. El que falsifica una o plagia un trabajo